En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver son una serie de ejercicios sencillos de iniciación a los arrays en Java. Aquí tenéis los enunciados de los ejercicios que vamos a resolver en este vídeo y, como digo siempre, lo mejor es que intentéis primero resolverlos y luego, una vez los hayáis intentado como mínimo, ya pasad a ver las soluciones. Y bien, pasemos a resolver este primer ejercicio. Se nos pide que creemos un método que, dado un array de enteros y un valor entero, nos muestre la cantidad de veces que aparece dicho entero en el array. Vamos a abrir el editor y crearemos un archivo que se llame ejerciciosiniciación.java. En primer lugar crearemos un main y a continuación vamos a crear este primer método. Como se nos pide que mostremos la cantidad de veces que aparece, podríamos hacerlo todo directamente con un método que muestre el mensaje por pantalla. Por lo tanto, haremos un static void y le podemos llamar, pues, por ejemplo, ejercicio 1. Entonces se nos pide que recibamos un array de enteros y un entero. Entonces el primer parámetro será un array, por ejemplo, le llamaremos int array, y a continuación un entero, pues int n. Entonces realmente lo que debemos hacer es recorrer este array y por cada uno de esos elementos deberemos hacer una comparación con el valor de n. Si son iguales, pues deberé guardármelo de algún modo. Por lo tanto, me crearé un contador con la cantidad de veces que aparezca ese valor. Lo primero sería, por ejemplo, inicializar un contador a 0 y a continuación recorrer ese array. Por ejemplo, a través de un bucle for con la condición array.length. Entonces este bucle dará tantas vueltas como la longitud de este array y en cada una de esas pasadas por el bucle no deberemos imprimir nada. Lo que deberemos hacer es comparar si el elemento actual del array, en este caso array de i, es igual a n. Si son iguales, pues entonces incrementamos el contador más. Y una vez haya terminado el bucle, pues ya podemos imprimir por pantalla pues el valor concatenado con n, concatenado con aparece, y aquí en este caso pues debemos indicarle las veces que ha aparecido. Lo tendremos guardado en contador y finalmente lo concatenamos con veces, aunque en este caso si aparece una vez no deberemos poner una veces, pondremos una vez. Por lo tanto aquí también lo podemos concatenar con una ternaria, como hemos hecho algunas veces. Si contador es igual a 1, pues en ese caso lo concatenaremos con la palabra vez, con un punto final, y de lo contrario, dos puntos, lo concatenaremos con veces. E incluso si lo queremos personalizar todavía más, podríamos hacer un if. Si el contador nos ha modificado, es porque no ha aparecido. Entonces podríamos hacer aquí un sysout, el valor concatenado con n y concatenado pues con no aparece en el array. Incluso esta frase la podríamos cambiar un poco. En vez de poner el punto, lo que haremos es poner veces y finalmente concatenarlo con en el array. Al final aquí pues la frase cada uno la personaliza como quiere. Bien, vamos a comprobar que realmente esto funciona. Entonces para ello deberemos crear un array al que llamaremos, por ejemplo, array igual a, y aquí por ejemplo pues vamos a poner 1, 2, 3, 4, 1, 1 y 0. Y ahora invocaremos al método ejercicio 1 pasándole el array y por ejemplo el valor 1. En este caso nos deberá indicar que el valor 1 aparece 3 veces. Si lo ejecutamos, el valor 1 aparece 3 veces en el array. Aquí falta poner un espacio en blanco. Lo podríamos poner aquí y aquí, o ponerlo también aquí delante. Ahora si por ejemplo en vez del 1 ponemos el 4, nos debe decir que aparece una vez. El valor 4 aparece una vez en el array. Y si por ejemplo ponemos un valor que no está en el array, como por ejemplo el 5, y lo ejecutamos, pues el valor 5 aparece 0 veces en el array. Y aquí no está funcionando bien porque me imprime las dos frases. La única que debería mostrar es realmente la de arriba. El valor 5 no aparece en el array. Esto es porque no he puesto el else. Entonces aquí pondremos aparte el punto final y luego un else para que muestre una frase o la otra. Si lo volvemos a ejecutar, ahora sí que funciona bien.
Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Crea un método que reciba un array de strings y muestre la string más larga. Y bien, vamos a crear un método adicional que se llame, por ejemplo, static void ejercicio 2. Y lo que haremos es recibir un array de strings. Por lo tanto, string, y le llamaremos, pues por ejemplo, palabras. Y aquí haremos algo similar a lo que hemos hecho antes. Nos crearemos una variable para guardarnos la longitud de la cadena más larga. De este modo lo podremos ir comparando con las siguientes palabras. Por ejemplo, aquí pondremos int max igual a 0. Empezaremos con una cadena de longitud 0 y a continuación haremos lo mismo que hemos hecho antes. Un bucle for para recorrer cada uno de los elementos de ese array. En este caso el array se llama palabras. Por lo tanto aquí pondremos palabras.length. Y aquí dentro pues haremos también una condición similar a la de antes. If haremos referencia ahora al elemento actual, que sería palabras de i. Obtendremos la longitud de ese elemento, .length. Entonces, si esa longitud es mayor que max, entonces la palabra más larga será el elemento actual. Por lo tanto, aquí también nos haría falta guardarnos en algún lugar esa palabra más larga. Por ello, pues declararemos también una variable que se llame palabra max, que en principio será una string vacía, y si se cumple esta condición es porque esa palabra es más larga que palabra max, que en principio es una string lo más corta posible. Por lo tanto, aquí lo que haremos es palabra max igual a palabras de i. Entonces, con esta instrucción conseguimos actualizar esa palabra max cuando se dé el caso que la palabra actual que se está analizando en el bucle sea más larga que la que tenemos guardada en palabra max. Entonces realmente aquí esta variable no sería ni necesaria, ya que la podíamos sustituir por la longitud de palabra max. Entonces aquí, si la palabra actual es más larga que la longitud de palabra max, .length, entonces actualizamos esa palabra max. Y una vez finaliza el bucle ya podremos mostrar por pantalla, pues la palabra más larga es, y lo concatenaremos con palabra max. Y con esto ya lo tendríamos. Para comprobar que realmente esto funciona, pues vamos a crear de nuevo un array de strings, al que llamaremos también palabras, por ejemplo, y lo que haremos es poner la letra A, la letra AA, la letra, luego 3 veces la letra A y luego 3 veces la letra B. Entonces aquí realmente la más larga sería AAA y BBB, pero tal y como está programada, como tenemos un mayor que, la primera que encuentre con la longitud máxima será la que devuelva, ya que luego cuando compare las 3 A's con las 3 B's, la palabra actual, que será BBB, no tiene mayor longitud que AAA, por lo tanto no la actualiza. Entonces vamos a ejecutar ejercicio 2 pasándole palabras y tal y como habíamos dicho, pues la palabra más larga es, y me pone pues AAA. Si por ejemplo aquí tuviéramos AABB, pues en ese caso cambiaría y me mostraría la palabra más larga es AABB. Y el mensaje lo podríamos personalizar así con los 2 puntos, o incluso también lo podríamos poner entre comillas dobles utilizando secuencias de escape. Podríamos quitar los 2 puntos y poner un barra comillas dobles y concatenarlo al final también con un barra comillas dobles y poner aquí, por ejemplo, un punto final. De este modo, cuando lo ejecutemos, esa palabra más larga estará entre comillas dobles. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Crea un método que reciba un array de strings y un char. Deberá mostrar todas las strings cuya primera letra sea el char pasado como parámetro. Vamos a volver al editor y lo mismo, static void ejercicio 3. Y en este caso le vamos a pasar de nuevo un array de strings, al que podemos llamar también palabras, y un char, que podemos llamarle letra. Entonces, como realmente debemos imprimir cada una de las palabras que empiezan por la letra que tengo en la variable char, lo que haremos será imprimirlas en líneas distintas a través de un systemout.println. Entonces, lo primero sería un bucle que recorra cada una de esas palabras. Podríamos incluso copiar la cabecera del for, porque es exactamente la misma, pegarla aquí, luego abrir unas llaves y comprobar si la primera letra de la palabra actual, que será palabras de i, punto charat de 0, con esto accedemos a la primera letra de la palabra actual. Si es igual a letra, eso es porque la primera letra de la palabra coincide con el parámetro que le estamos pasando al método. Entonces la imprimimos por pantalla. Sysout de palabras de i.
Y con esto ya lo tendríamos resuelto. Pero aquí sucede algo, y es que también podemos tener mayúsculas, minúsculas, e incluso pues también podríamos tener acentos. Entonces al final aquí, si quisiéramos hacerlo bien, para todos los casos, pues deberíamos hacer una serie de comprobaciones adicionales. Con esto en principio ya funcionaría. De hecho, si lo ejecutamos sobre la misma string de antes, sobre la string palabras, y ponemos que la letra sea la A, nos deberá mostrar estas tres palabras. Si lo ejecutamos, nos muestra las tres palabras y funciona. El problema es que si esto fuera una mayúscula, esta tercera palabra no me la mostraría. Porque está buscando exactamente esa A minúscula. Entonces, una primera solución para quitarnos las mayúsculas y las minúsculas sería pasar cada una de las palabras, antes de analizarla, pues a minúsculas. Entonces, podríamos hacer palabras de i, punto, to lowercase, para pasarlo a minúsculas, pero claro, la letra también puede ser que sea la mayúscula. Por lo tanto, esta letra también la deberemos pasar a minúscula, ya que puede ser una mayúscula. Y la palabra la tenemos toda en minúscula. Por lo tanto, a través de la clase envoltura character, podríamos llamar al método toString, pasándole ese char, letra, y a continuación hacer el toLowercase. Pero claro, ahora aquí me marca un error porque estoy comparando un char, la parte de la izquierda, esto es un char, pero la parte de la derecha ahora es una string. Por lo tanto, aquí también me debe quedar con la primera letra de la string, punto charat de 0. Y seguramente habrá alguna otra forma de hacer esta comparación de forma más corta, pero bueno, es la que se me ha ocurrido ahora. Si alguien tiene alguna solución mejor, pues la podéis dejar en los comentarios. Y bien, con esto ya nos evitaríamos el problema en las mayúsculas y las minúsculas. Si ahora lo ejecutamos, ahora también me aparece esa palabra que empieza por la A mayúscula. Y luego estaría el caso de los acentos. Pero claro, no es la misma letra la A que la A con acento. Por lo tanto, esta solución sería válida y si, por ejemplo, aquí ponemos la A con un acento y aquí la A con un acento, ahora al ejecutarlo, únicamente me aparecerá esa A con un acento. Si, por ejemplo, esta A mayúscula también la pusiéramos con acento, también funcionaría. Por lo tanto, es una solución válida. E incluso esta solución también sería válida para otro tipo de caracteres. Por ejemplo, si pongo la ñ en minúscula y aquí pongo una ñ minúscula y aquí una mayúscula, también continúa funcionando bien. Me deberá aparecer tanto esta palabra como esta. Si lo ejecutamos, continúa funcionando bien. Y bien, pasemos al último ejercicio. Se nos pide que creemos un método que reciba dos arrays como parámetros y devuelva un array con los valores máximos en cada una de las posiciones. Y además deberemos tener en cuenta que puede que haya un array que sea más grande que el otro. Podrán tener tamaños distintos. En este caso tenemos dos arrays iguales y a partir de estos dos arrays, pues lo que debemos obtener es en cada una de las posiciones el valor máximo. Pues en primer lugar tenemos un 4 y un 7, ponemos un 7. Luego un 8 y un 2, pues ponemos un 8. Luego un 15 y un 11. Ponemos el 15. Finalmente, un 1 y un 18, pues ponemos el 18. Y aparte luego se podría dar el caso de que uno fuera más grande que el otro. Entonces aquí podemos decidir cómo resolverlo. Podemos decidir que si hay uno más largo que el otro, al final el tamaño del array resultante será el tamaño en el que ambos tengan algún elemento o que el tamaño al final sea del mismo tamaño que el más grande y que esos elementos que no se tienen que comparar, pues realmente se utilicen los elementos de ese array más grande, ya que no podemos compararlo con otro. Entonces vamos a resolverlo de las dos formas. Para ello vamos a volver al editor y en primer lugar pues static void ejercicio 4. Y aquí importante es que debemos devolver un array con los valores máximos. Es decir, no debemos imprimir nada por pantalla, debemos devolver un array. Por lo tanto, aquí no sería un void, sería un array de enteros, lo que debemos devolver. Y como parámetros, pues recibiremos dos arrays de enteros, por ejemplo, A y B. Y en esta primera solución vamos a devolver un array con el tamaño mínimo. Es decir, si A tiene 3 elementos y B tiene 5, lo que haremos será devolver un array de 3 elementos. Esos dos restantes que sobran de B los vamos a descartar. Y luego haremos la otra solución. Entonces, antes de crear el array resultante, deberemos comparar la longitud de ambos. Si, por ejemplo, A.length es mayor que B.length, entonces esto es porque el array A es más grande.
Si el array A es más grande, lo que haremos será quedarnos con la longitud de B. Entonces, para ello crearemos en primer lugar un array que se llame, por ejemplo, C, sin indicarle el tamaño. Entonces, dependiendo del resultado de esta condición, lo inicializaremos con una longitud u otra. Entonces, en este caso, como A es más largo, pues lo inicializamos con la longitud de B. Entonces, C es igual a new int de b.length. Fijaros que lo estamos inicializando al tamaño menor, ya que el resto de elementos que no podamos comparar los vamos a descartar. Y en caso contrario, lo que haremos es, pues C igual a new int de a.length. Y aquí se podría dar el caso de que tuvieran la misma longitud. Si tienen la misma longitud, realmente esto no se cumple y se pondrá siempre al tamaño de A. Pero bueno, esto realmente da igual porque cuando tengan el mismo tamaño entraremos en el else. Dará igual si lo inicializamos con la longitud de A o con la longitud de B. Y bien, entonces una vez hayamos inicializado ese array con el tamaño que queremos, pues lo que vamos a hacer aquí es un bucle for donde vamos a recorrer pues este array que acabamos de inicializar. Entonces, mientras y sea menor que c.length, lo que haremos será comparar el valor de A con el valor de B. If A de I es mayor que B de I, esto es muy similar a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, en ese caso, en el array C, guardaremos el valor del array A. De lo contrario, pues else, guardaremos en la posición I del array C el valor de B. Y con esto ya lo tendríamos resuelto. Simplemente nos faltaría hacer un return de ese array C y ya está. Y bien, ahora pasemos a ver la otra solución. Entonces, vamos a copiar el código, porque en muchas partes las vamos a poder reutilizar. Lo pegaremos aquí abajo y le llamaremos ejercicio 4/2, la segunda solución. Entonces aquí la diferencia es que ese array que vamos a devolver debe tener la longitud del array más grande. Por lo tanto, si A tiene mayor longitud que B, el tamaño de C deberá ser igual al tamaño de A. De lo contrario, pues C deberá tener la misma longitud que B. Pero luego aquí en el for tenemos un problema, ya que como ahora esto da tantas vueltas como la longitud del vector mayor, entonces esta comparación en algún momento me va a dar un error, ya que si un array es más grande que el otro, en algún momento estará comparando con un índice del array que no existe, ya sea A o B. Entonces realmente esta comparación únicamente la deberíamos hacer cuando sepamos que en A y en B hay algún elemento en esa pasada por el bucle. Entonces aquí tendríamos dos opciones, o que la posición de A no exista o que la posición de B no exista. Entonces una posible solución pues sería comprobar previamente si ese índice es válido. Entonces podríamos hacer, si ese índice I es mayor o igual que a.length, esto lo que implica es que estaríamos accediendo a una posición no válida. Por lo tanto, si sucede esto, daría un error. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando sucede esto? Pues como realmente en esta iteración en A no hay nada, pues lo que debo guardar es el valor de B. Entonces aquí lo que haríamos es C de I es igual a B, ya que en este caso B es más largo y en esta posición el valor actual de B no lo puedo comparar con el de A, ya que hemos superado la longitud de A. Pero luego tendríamos el caso contrario, es decir, que I sea mayor o igual que b.length. En ese caso, como el array más corto es el B, lo que deberemos guardar en C es la posición actual de A. Entonces, por una parte tendríamos esos dos casos, aquí me faltaría un if, y luego tendríamos el caso general, que es el que teníamos antes. Pero claro, esto no lo podemos tener con condiciones separadas, porque aquí realmente estoy resolviendo el caso en el cual hay una posición que no se puede comparar con la otra, pero aquí las continúo comparando. Por lo tanto, esto lo deberé añadir como una condición adicional a este else if, ya que esto es lo que se ejecutará cuando B sea más largo, esto cuando A sea más largo, y luego tendré el else, que se corresponderá con el caso en el que ambos arrays tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, aquí pondré el else if con esa condición y finalmente el else. Y con esto ya lo tendría. Vamos a comprobar que realmente funciona. Entonces subiremos arriba y vamos a crear un array adicional. Por ejemplo, array y array 2. Control C y Control V. Entonces en el array 2 vamos a cambiar algunos valores
Y por ejemplo, aquí vamos a poner un 8, aquí un 1, aquí un 5, aquí un 2, aquí un 7 y aquí un 9. Entonces ejecutaremos ejercicio 4 pasándole array y array2 y ejercicio 4-2 con array y array2. Entonces en este caso, como tienen la misma longitud, realmente estos dos ejercicios me van a devolver el mismo array. Pero claro, esto me devuelve un array. Si ahora lo ejecuto, realmente no voy a ver nada. Lo que deberé es imprimir el contenido de ese array que me devuelve. Por lo tanto, aquí pues podríamos crear el mismo método que hemos ido viendo a lo largo de la unidad, static void mostrar array. Le pasaremos un array de enteros que se llame, por ejemplo, n. Y aquí pues tendremos un bucle for con la condición n.length. Y lo que haremos será imprimir en una misma línea pues el valor actual del array, n de i, y lo concatenaremos con un espacio, por ejemplo, para separarlo. Y al final, pues un sysout para que me introduzca un salto de línea. Entonces, ahora estos dos métodos, pues los vamos a ejecutar dentro del método mostrar. Entonces, mostramos el array y como realmente el método me devuelve un array, se lo paso como parámetro a este método mostrar, tanto aquí como abajo. Y bien, ahora sí que lo podríamos ejecutar y comprobar si realmente funciona. Al final, tal y como hemos dicho, ambos métodos me devuelven el mismo array porque tienen la misma longitud. Pero si, por ejemplo, ahora en el primer array le quito estos cuatro últimos elementos y el primer array tiene una longitud de 3 y el segundo una longitud de 7, la primera solución me mostrará un array de 3. Entonces, si lo ejecutamos, como podéis comprobar, en el primer caso me devuelve los máximos, pero mientras pueda compararlos, que en este caso pues serían las 3 primeras posiciones. Mientras que el segundo, cuando no los puede comparar, realmente se queda con el valor de ese array, que es más largo. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.